¿Piensan ustedes que todos tienen el mismo riesgo de desarrollar diabetes? ¿Piensan ustedes que es un efecto de clase o creen que hay algunas estatinas que podrían no ser diabetógenas? Bueno, buenos días. Yo soy Miguel Castillo. El título de mi charla es Riesgo cardiovascular y síndrome cardiometabólico. Y la pregunta que me hago es si todas las estatinas son iguales. Y voy a empezar con un caso clínico real de mi consulta. Un paciente, es un varón de 62 años de edad. Él es conductor y dice que es muy sedentario por falta de tiempo. Es fumador de media cajetilla diaria y no hay forma de hacerle dejar el tabaco. Y el paciente no bebe alcohol por motivos claros, ¿no?, en cuanto a la profesión. Es un hipertenso de difícil control. Él está en tratamiento con triple terapia, está con valsartán, amlodipino e hidroclorotiazida. No tiene otros antecedentes personales y no comenta historia familiar de arteriosclerosis precoz. A la exploración física tiene una presión arterial de 144/93, la frecuencia cardíaca son 74 latidos por minuto en ritmo sinusal, el perímetro cintura es 110 centímetros, es decir, es un paciente con una obesidad central y tiene un índice de masa corporal de 32 kilogramos por metro cuadrado. O sea, es un paciente con una obesidad tipo 1. En cuanto a los datos de laboratorio, la glucemia en ayunas son 113 miligramos de decilitro, la hemoglobina glicada 6.4 y tiene un perfil lipídico con un colesterol total de 278, un LDL de 145, un HDL de 32 y unos triglicéridos de 223. Evidentemente se descartan causas secundarias de esta dislipidemia, tiene unas hormonas tiroideas normales y el perfil hepático y la función renal es normal. Bien, ¿qué es lo que nos dicen las guías de práctica clínica? Bueno, las guías lo que nos dicen es que no podemos ajustar por igual a todos los enfermos. Es decir, la intensidad de la intervención preventiva tiene que ser acorde con el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, con estos datos que os he comentado del enfermo, ¿cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente? Moderado, es muy alto, pues posiblemente esté infraestimado. Entonces, también lo que nos dicen las guías es que nos tenemos que ir a la tablita de colores y, pues, en función de la edad, sexo, hipertensión arterial y niveles de colesterol total, pues vamos a la casilla y lo que tiene, pues, es un 7% de riesgo de morirse de un evento cardiovascular a 10 años. Esto le pone en una situación de alto riesgo cardiovascular. Y, pues, otra forma de calcularlo, pues es metiéndonos en internet, esta página, y además lo que nos informan es el peso que tiene cada factor de riesgo a la hora de calcular el riesgo cardiovascular total. Es evidente que este paciente debería dejar de fumar y habría que controlar el tema del colesterol. Y bueno, pues en los pacientes de alto riesgo cardiovascular, los objetivos que nos marcan las guías de práctica clínica es un LDL menor de 100 o conseguir una reducción del LDL entre un 30 y un 50% del nivel basal. Bien, esto la forma de conseguirlo es con estatinas, pero también lo que nos dicen las guías de práctica clínica es que a la hora de seleccionar la estatina tenemos que tener muy en cuenta la potencia de la misma, es decir, nosotros lo que vamos a perseguir es una reducción porcentual del LDL y en función de ese porcentaje tenemos que seleccionar la estatina. En función de la potencia, las estatinas se dividen, pues, en tres categorías, ¿no? Las de alta potencia serían la atorva y la rosu. Las estatinas de baja potencia, pues, son la simvastatina, la pravastatina y la vastatina a dosis muy bajitas. Y luego, en el grupo del medio, pues tendríamos las estatinas de potencia moderada, entre las cuales, pues, están la atorvastatina de 20, la rosu de 10, la pitavastatina de 2-4 miligramos, la simvastatina de 20-40. Bien, esto en cuanto a la potencia. Pero yo creo que a la hora de seleccionar la estatina, además de tener en cuenta la potencia, tenemos que tener en cuenta otras cosas. Y una de ellas es que, como os he comentado en la introducción, se ha alertado de que hay algunos tipos de estatinas que tienen un potencial diabetogénico, es decir, aumentan el riesgo de aparición de nueva diabetes. Y les voy a dar 4 pinceladas, que son 4 generalidades. Lo primero es que no todas las estatinas son igual de diabetógenas. Parece que son aquellas estatinas más potentes las que tienen mayor riesgo de diabetes. El riesgo es dosis dependiente,
sobre todo para la rosu, para la torba y para la simvastatina. La incidencia se relaciona con el tiempo y el grado de cumplimiento terapéutico. Y por último, las personas más vulnerables de poderse hacerse diabéticas en el futuro son las mujeres, los ancianos, los pacientes prediabéticos y los pacientes que tienen un síndrome metabólico. Bien, este es el metaanálisis de Sattar, que fue publicado en el Lancet en el año 2010, y lo que agrupa son 13 estudios, 13 ensayos clínicos en los cuales se usaron distintas estatinas. Como podéis comprobar, cuando ponemos todos los estudios juntos, veis que al cabo de 4 años el riesgo de aparición de nueva diabetes es del 9%. Y este riesgo es especialmente relevante para la rosuvastatina, para la simvastatina y para la torba. Sin embargo, no fue así el caso para la pravastatina y para la lovastatina. Si repasamos cuáles son los criterios del síndrome metabólico, pues veis que tanto por los criterios de la NCP-ATP3, pues bueno, el perímetro cintura mayor de 102 en los hombres, los triglicéridos mayor de 50, todo el mundo ya lo conoce, y los criterios del IDF del año 2005, pues ahí los tenéis ahí abajo, ¿no? Nuestro paciente, por hacer un poquito de memoria, era un paciente que tenía un perímetro de cintura de 110 centímetros, que tenía unos triglicéridos mayor de 150, unas HDL por debajo de 40, una presión arterial alta que estaba en tratamiento farmacológico y unos niveles de glucosa de 113. Es decir, cumple todos los criterios de síndrome metabólico. Y también sabemos que no solamente el colesterol alto es un factor de riesgo de enfermedad coronaria, es que el síndrome metabólico por sí mismo es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la enfermedad coronaria. Pero es que el síndrome metabólico también es factor de riesgo de aparición de la diabetes. Y lo que sabemos por el estudio de Alexander es que la combinación de síndrome metabólico y diabetes supone un riesgo de enfermedad coronaria muchísimo más alto. Está a un nivel tan alto como en prevención secundaria. Y es un nivel mucho más alto que cualquiera de los dos componentes por separado. Por tanto, el hecho de que un paciente con síndrome metabólico se convierta en diabético es una fatalidad, porque le aumenta mucho más el riesgo de enfermedad coronaria. Esto es un documento de consenso elaborado por varios expertos en cardiología, 3 de ellos son de España, en el cual pues, sugieren unas recomendaciones y unas garantías para los médicos de atención primaria a la hora de prescribir estatinas en prevención primaria. Entonces, lo que trata es que seamos más conscientes en esas poblaciones susceptibles de poderse hacer, de que se hagan diabéticos el día de mañana. Entonces, en este documento no ponen en duda el efecto beneficioso de las estatinas, independientemente de que el paciente sea diabético o no. Es decir, las estatinas son beneficiosas en aquellos pacientes en los que realmente está indicado. Por tanto, el primer paso es calcular el riesgo score de nuestros enfermos. Y si está indicada la estatina, hay que ponerla. Ahora bien, hacen un llamamiento a que hay que calcular también el riesgo de nueva aparición de la diabetes. Y en este sentido, lo que sugieren es calcular el riesgo de diabetes utilizando la escala de FRINDS, el FRINDIS. En el FRINDIS, que es un cuestionario muy sencillo que tiene en cuenta edad, grado de obesidad, antecedentes en la familia de diabetes, nivel de deporte que hace a la semana. Y entonces, en función de este cuestionario, pues el paciente obtiene una serie de puntos y esos puntos predicen el riesgo de hacerse diabético al cabo de 10 años. Cuando el paciente obtiene una puntuación de menos de 15 puntos, el riesgo de hacerse diabético al cabo de 10 años es bajo. Entonces, no hay que tener ninguna consideración, al paciente se le pueden poner estatinas y se le hace una reevaluación a los 3 meses. Pero, en aquellos pacientes que tienen más de 15 puntos por la escala del FINDRISC, son pacientes en los que merece la pena hacer un estudio de la diabetes. Es decir, hay que calcularles la glucemia basal en ayunas y una hemoglobina glicada. Y en caso de dudas, hacer un test de la sobrecarga oral de glucosa. Si el paciente no es diabético, tenemos que implementar medidas en el estilo de vida porque es un paciente que está en un alto riesgo de poderse hacer diabético el día de mañana. Y si el paciente es diabético, pues tenemos que tratarlo acorde a su diagnóstico. Y en este sentido voy a hablar de la pitavastatina. Es una estatina poco conocida y lo que teníamos con respecto al ámbito de la diabetes pues venía de estudios pequeños, eran estudios unicéntricos, muchos de naturaleza retrospectiva y por tanto pues las conclusiones que se podían obtener de esos estudios pues era escasa.
Entonces, había la necesidad de hacer un estudio bien hecho. Entonces, surge el JPredict, es un estudio que se realiza en Japón, en 149 centros, se reclutan 1.269 pacientes y todos estos pacientes tienen una característica en común, y es que eran pacientes prediabéticos. Eran pacientes que, como veremos en la siguiente diapositiva, pues tenían unos niveles de glucemia basal alterados o una intolerancia a la glucosa. Se comparan dos tipos de estrategias. Hay un brazo control, que es intervención en el estilo de vida, frente a un grupo activo, que es la intervención en el estilo de vida, más el uso de la pitavastatina a dosis de 1 o 2 miligramos. Y se les hace un seguimiento medio de 60 meses. Los criterios de inclusión, como ya he comentado, pues era tener el colesterol LDL entre 100 y 160, la glucemia basal en ayunas entre 100 y 125, o una glucemia plasmática aleatoria entre 120 y 200, y unos niveles de hemoglobina glicada entre 5,5 y 6. Aparte, se requería que tuviera dos factores de riesgo, que podían ser sobrepeso, triglicéridos o HDL, y que fuera el paciente hipertenso. Es decir, pacientes con síndrome metabólico, como el paciente que os he comentado al inicio de mi presentación. Lo que se analiza el endpoint primario de este estudio es la incidencia acumulada de aparición de diabetes en el seguimiento. Y como pueden apreciar en la gráfica, el grupo asignado a la pitavastatina experimentó una reducción estadísticamente significativa en la aparición de nueva diabetes. Una reducción del 18% de una manera estadísticamente muy significativa. ¿Qué ocurre en pacientes que ya son diabéticos? Bueno, pues la evidencia viene del estudio LIVS, es un estudio de farmacovigilancia post-comercialización, es decir, son pacientes de la vida real que estaban tomando pitavastatina. Entonces, en la gráfica de la izquierda, que es un estudio a 104 semanas de seguimiento, ven cómo en el subanálisis de pacientes diabéticos, cómo la hemoglobina glicada no solamente no aumenta, sino que es que parece que incluso disminuye. En el LIVS de extensión, porque luego hubo unos 7.000 pacientes que aguantaron 3 años más, lo que se ve es que en el subanálisis de pacientes diabéticos, la hemoglobina glicada al inicio era un 7,2% y al final del estudio, al quinto año, estaba en el 6,8%. Es decir, parece que puede tener un efecto beneficioso incluso en los pacientes que ya son diabéticos. Tenemos más evidencia, por ejemplo, este es un estudio retrospectivo que analiza el grado de control glucémico en pacientes con hipercolesterolemia y diabetes tipo 2. Aquí se comparan tres tipos de estatinas, la pravastatina, la atorva y la pita. Y pueden comprobar cómo tanto la pravastatina como la pitavastatina no tuvieron ningún efecto tanto en la glucemia plasmática en ayunas como en la hemoglobina glicada a los 3 meses. Sin embargo, pueden ver la barra azul marino, que es la atorvastatina, cómo a los 3 meses incrementaba tanto los niveles de glucemia plasmática basal como la hemoglobina glicada. Este es otro estudio, es un estudio randomizado, en el cual se compara la pitavastatina 4 miligramos frente a la atorvastatina 20 miligramos al día. Y pueden comprobar cómo la pitavastatina no tuvo ningún efecto en la glucemia plasmática en ayunas y, sin embargo, la atorvastatina incrementó dichos niveles. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la pitavastatina se desmarca un poco del resto, ¿no?, de las estatinas en cuanto a este papel diabetogénico? Bueno, no se conoce bien del todo. Las primeras hipótesis apuntaban a la coenzima Q10. Saben ustedes que las estatinas en general reducen los niveles de coenzima Q10 y la disminución de los niveles de coenzima Q10 puede tener un efecto en la célula beta pancreática, disminuyendo la liberación de insulina. Entonces, en ese sentido se hizo el estudio que veis abajo, comparando la pitavastatina con la atorvastatina. Es un estudio aleatorizado y lo único que perseguía era valorar los niveles de coenzima Q10. Pueden apreciar la barra verde cómo la caída en los niveles de coenzima Q10 era muchísimo mayor con la atorvastatina que con la pitavastatina. Las últimas hipótesis con respecto al papel diabetogénico de las estatinas apuntan a un nexo con la adiponectina. Y es que la pitavastatina ha demostrado ser la estatina que más aumenta los niveles de adiponectina. Y saben que la adiponectina es una adipoquina que se libera en el tejido graso y que podría tener un efecto antidiabetogénico. Es que además la pitavastatina tiene efectos beneficiosos en el riñón del diabético. Cuando analizamos antes del tratamiento y 6 meses después parámetros como la excreción de albúmina en orina
o el Fatty Acid Binding Protein, que es un marcador de lesión del túbulo intersticial, pueden comprobar cómo a los 6 meses se aprecia una disminución tanto de la excreción urinaria de albúmina como de este marcador de daño renal. Y luego, claro, cuando nosotros estratificamos a los pacientes basándonos en la tabla SCORE, en la tabla de colorines que les mostraba al principio, pues claro, es que estas tablas generales del riesgo tienen muchas limitaciones. Por un lado, consideran solo pues, unos pocos factores de riesgo. Por ejemplo, no incluyen la obesidad, sobre todo la obesidad central, ¿no?, que es de mayor riesgo. No tienen en cuenta el síndrome metabólico. Si nos leemos el Framingham Risk Score, el síndrome metabólico no aparece por ningún lado. Y en el paper tampoco uno sabe cómo encajar muy bien dónde poner el síndrome metabólico. El sedentarismo es otro factor de riesgo que no lo meten en ninguna tabla. Factores de riesgo emergentes como las HDL bajas o los triglicéridos altos. Los antecedentes familiares o la historia de cardiopatía isquémica precoz. La evidencia de aterosclerosis subclínica, como comentaba el doctor Miguel Ángel Cobos en la última diapositiva de su presentación. Luego las tablas estas pues tienen una sensibilidad y un poder predictivos muy bajos. Y luego, pues bueno, en ocasiones hacemos estimaciones incorrectas del riesgo, pues, por ejemplo en pacientes con dislipemias familiares, pacientes diabéticos, pacientes con un factor de riesgo extremadamente elevado, ¿no? Entonces me voy a centrar concretamente en el papel de las HDL bajas y los triglicéridos altos, que era el caso de nuestro enfermo. En este estudio, que son pacientes que están tomando estatinas, fíjense cómo ante mismos valores de colesterol LDL al año, conforme el nivel de HDL es menor, el riesgo de eventos cardiovasculares a 4 años va aumentando de manera progresiva. Esto es lo que se conoce con el nombre de riesgo residual, es decir, muchas veces, aunque al paciente le tengamos con el colesterol LDL bien controlado, sigue teniendo eventos cardiovasculares en el seguimiento. Y esto es atribuido en parte a ese papel residual que tienen las HDL. Y es por ello por lo que las guías de práctica clínica recomiendan, cuando vayamos a calcular el riesgo cardiovascular, hacer una modulación en función del valor de las HDL. Pero es que además también sabemos, y esto es un estudio súper antiguo, del año 82, publicado en el Circulation, como hombres que habían sobrevivido a un infarto de miocardio, aquellos que tenían las HDL por debajo de 35, tenían una mayor mortalidad a 5 años. Y en mujeres también tenemos evidencia. Esto es un estudio sueco, en el cual eran mujeres de menos de 65 años que habían ingresado en la unidad coronaria por un síndrome coronario agudo. Y uno de los factores de mal pronóstico a largo plazo en el seguimiento era precisamente tener unos niveles bajos de HDL. Bueno, la pitavastatina es una molécula, es una estatina que a diferencia de otras provoca un incremento de las HDL, pero es un incremento sostenido. La evidencia la tenemos de este estudio, que es el estudio COMPACT, CAD, es un estudio realizado en pacientes con enfermedad coronaria estable, es decir, estamos hablando prevención secundaria, son pacientes ya isquémicos. Y lo que se compara es la pitavastatina frente a la atorvastatina, teniendo en cuenta los valores de niveles de HDL, el cambio porcentual de HDL y los niveles de adiponectina. Como pueden ver en la gráfica de la izquierda, a los 6 meses ambas moléculas incrementan los valores de HDL. Sin embargo, a los 6 meses la atorvastatina coge una fase de meseta, incluso parece que en el seguimiento empiezan a bajar un poquito los niveles de HDL. Sin embargo, la pitavastatina tiene un incremento sostenido en el tiempo. Lo pueden ver también en la gráfica de la derecha, con las barras en color naranja, cómo con la pitavastatina se produce un incremento porcentual de los niveles de HDL que se mantiene en el tiempo. Estos son datos del estudio LIVES. El estudio LIVES a las 104 semanas. En el subanálisis de las personas que tenían unos niveles de HDL por debajo de 40. Fíjese cómo el incremento a lo largo del tiempo se mantiene. De hecho, a las 104 semanas el incremento en el nivel de las HDL fue de casi un 25%. Lo que es muy interesante de este estudio, que no lo pongo aquí, es que había pacientes que estaban con otras estatinas. Y cuando no aumentaban las HDL y hacían el switch a la pitavastatina, se produció un incremento de casi el 16% en los valores de HDL. Y esto tiene importancia pronóstica, porque cuando analizamos los eventos cardiovasculares y analizamos la población de pacientes con HDLs por debajo de 40, fíjese cómo el 92,5% de esta población llegaban a aumentar los niveles de HDL por encima de 40.
Y esto tenía un gran impacto en la reducción de los eventos cardiovasculares de casi un 60%. Por tanto, aumentar las HDL parece que tiene importancia pronóstica. Este es el estudio CIRCLE, es un estudio retrospectivo en pacientes que habían sido sometidos a un intervencionismo coronario percutáneo, por tanto también estamos hablando de prevención secundaria, y aquí lo que se analiza es el efecto que tienen 3 estatinas distintas en los valores de colesterol relacionados también con eventos cardiovasculares. Fíjese cómo las 3 estatinas bajan los niveles del LDL, pero es solamente la pitavastatina la que más incrementa los valores de HDL. Cuando esto lo ponemos en relación con eventos cardiovasculares, si nos fijamos en la subpoblación de pacientes con HDLs bajas, fíjese cómo la pitavastatina se acompaña de un incremento en la supervivencia. Y esto posiblemente esté en relación con un mayor incremento en estas partículas. Entonces, volviendo al caso clínico inicial de nuestro paciente, era un paciente obeso, no sé si se acuerdan, con un perímetro cintura de 110, con los triglicéridos de 223, las HDL 32, hipertenso, un paciente que es prediabético, con un score de 7 y con un síndrome metabólico. La pregunta que les hacía es, ¿creen ustedes que la estatina es importante? Bueno, mis comentarios finales son el riesgo diabetogénico de las estatinas es mayor en los prediabéticos, es una población muy sensible, hay que tener todos conciencia de esto, y en los pacientes con síndrome metabólico más. Debemos considerar a cada paciente de forma individual para adoptar la conducta más adecuada y considerar el riesgo global para decidir la indicación o no y el tipo de estatina. Y en este sentido creo que la pitavastatina podría estar especialmente indicada en pacientes diabéticos y o con síndrome metabólico. Muchas gracias.